Hola amigos, tengan todos ustedes muy buen día. Bienvenidos al programa número 3 de Fútbol para Crecer y Aprender. Respondemos ahora a una pregunta reiterada por nuestros oyentes en esta última semana. ¿Qué es la IFAB? IFAB, International Football Association Board, es la entidad encargada de regir las normas del fútbol. Su sede central está en Suiza y está integrada por las 4 asociaciones de fútbol del Reino Unido más la FIFA. Consulten en el reglamento del IFAB cuando tengan una duda reglamentaria acerca del juego. No busquen en otro sitio. Iniciamos con la respuesta del Te la dejé picando de la semana pasada. ¿Cuál fue el detalle, el hecho significativo que hizo importante el poder llegar a concluir con el resultado que ya todos conocemos de la última final de la Copa Libertadores, jugada entre River Plate de Argentina y Flamengo de Brasil en el Estadio Monumental de Lima? El hecho más significativo, no el único, pero sí el más significativo, fue que el nutricionista del Flamengo, Thiago Monteiro, del cuerpo técnico de Jorge Jesús, evitó en el hotel que sus jugadores ingesten el jugo natural que proporcionaban en el desayuno del hotel. Esto fue únicamente para los jugadores, porque desconfió del agua que estaba en los jugos y el cuerpo técnico y los directivos del Flamengo sí sufrieron las consecuencias que les proporcionó el haber tomado el jugo natural en el hotel. Estuvieron casi todos ellos descompuestos en la previa del partido, cosa que no ocurrió exclusivamente con los jugadores, por indicación estricta de su nutricionista. Aplausos para él. Detalles ganan finales. Llegamos al segmento más esperado por nuestros oyentes. 10 preguntas, 10 respuestas. Arrancamos con la número 1. Pregunta: el golero saca con la mano desde el borde de su propia área, introduce la pelota en el otro arco, en el arco del rival, en forma directa. ¿Vale ese gol o no vale? Respuesta: no vale. Por más que sea el arquero el que saca con la mano, si la pelota, el balón, ingresa en el arco contrario en forma directa por cualquier jugador del campo de juego con la mano, no vale, no es considerado gol. Pregunta número 2. ¿Cuántos suplentes puede haber sentados en el banco en cualquier partido que se disputa hoy en cualquier liga europea? Hoy son 12. Hasta 12 suplentes se pueden sentar en el banco junto al cuerpo técnico. Pregunta número 3. Sale de nuestro video número 1, presentado en @ferrofo en TikTok. Gol olímpico. ¿Qué pasó en ese gol? Respuesta: sin dar nombres de jugadores, lo que faltó fue un jugador contra el primer palo, del lado de donde se ejecutaba el córner. Pregunta número 4. ¿Qué sucedía en el penal ejecutado que pegó en el palo? Del video número 2. Los defensores, esperando la ejecución del penal, no están mirando a sus marcadores. En el arranque de la jugada se ve claramente que todos los delanteros, los atacantes, salen primero que los defensores del propio arco. Con lo cual no solo están mal parados tácticamente, sino que además no miran a su oponente. Mal defendido. Pregunta número 5. Sale del video número 3. Gol de Arturo Vidal. Centro desde la izquierda. La pregunta:
¿Error de la defensa o mérito del que hace el gol? Porque Fútbol Club Barcelona se enfrentaron. Hizo los deberes el Barça. Primer gol, Arturo Vidal rematando el centro magnífico de Jordi Alba. Tan solo se llevaban... Respuesta, doble error de la defensa. El primer error sucede en el lateral porque no hay un primer defensor que vaya a marcar al centreador, al que tira el centro, al que en definitiva termina haciendo el gol, que es Arturo Vidal. Segundo error, el marcador de Arturo Vidal está a 2 metros de distancia y lo deja arrancar, lo deja tomar potencia, elevarse y por ende gana, aunque tiene menor altura que su marcador. Pregunta número 6. ¿Rebote o pase de Messi? Sale de nuestro video número 4. Evitó ese tanto. Acción embarullada pero que acaba en gol. Finalmente toca Leo Messi con la cabeza asistiendo a Braithwaite, que de esa forma a los 37 minutos lograba su primer gol con la camiseta del Barça. Respuesta, pase de Messi a Braithwaite. Messi tiene una característica que es vital para el juego, que es la visión periférica que tiene. Su grado angular de visión es extremo, diría de los mejores del mundo. Es un pase, él ya lo había visto a Braithwaite, que entraba solo. Y el mérito de Braithwaite fue definir el primer golpe. No tiene tiempo el defensa de poder cortar el remate al arco. Pregunta número 7. Sale de nuestro video número 5. Gol de Jordi Alba, pase de Messi. En segunda instancia, gol de Messi de derecha. ¿Cuál es el error que posibilita ambos goles? El palo. Jordi Alba y Leo Messi intercambiaron los papeles. Asiste Messi, define perfectamente Jordi Alba, que parte en posición al límite pero correcta. Segundo gol en la Liga Santander del Hospitalet. Y aquí el último gol del partido. 20 lleva ya Leo Messi con su pierna no dominante, también con la colaboración de Fran Gámez, que en el afán de... El mismo error para ambas jugadas. No hay primer defensor que ataque al portador de la pelota. En el pase que hace Messi es pase-gol para Jordi Alba, no tiene oponente que lo vaya a marcar. Y en el segundo gol, Messi, de derecha, ningún jugador de los que aparecen en pantalla le salen. Con lo cual no tiene resistencia de un primer defensor que lo ataque directamente a la pelota. Pregunta número 8. Sale de nuestro video número 6 de TikTok. Golazo de Toni Kroos, el volante del Real Madrid. ¿Por qué es un golazo? Ele contra a marcação, busca o espaço, aí a tentativa do chute, golaço! Toni Kroos, que bonito! Gol do Real Madrid! Respuesta. ¿Fue un golazo? Primero, porque remata a un golpe dentro del área. No controla la pelota. Como viene, le pega en forma directa, con nada prácticamente de recorrido en el golpeo de la pierna. Esto hace que la pelota tenga una notable dirección y potencia, lo que indudablemente termina en un golazo porque la pelota se mete en el ángulo. Ahora, ¿es fácil de marcar esa jugada? Prácticamente imposible para cualquier defensa. ¿Por qué? Por la rapidez con la que él golpea la pelota dentro del área y ejecuta el disparo con muy poco recorrido de pierna. Pregunta número 9. Gol de tiro libre. ¿Cuál es el error? Sale de nuestro video número 8. Hay varios errores. Todos le caen al arquero, pobres arqueros. El primer error y grave es que ningún defensor mira las marcas y va directamente a la jugada. Se quedan petrificados en el lugar donde estaban parados y no atacan la pelota. Ese es el primer gran error. El segundo error es un error arbitral. Es gol la jugada. Cuando patea directamente, pegan el travesaño y la pelota pica dentro de la línea. Dejan seguir el juego, tanto el árbitro como en línea. Con lo cual hay un error grosero
por parte de los árbitros. Y el tercer error es que en la continuidad de la jugada quedan los delanteros solos, dos delanteros contra el arquero. Y ningún defensor se aproxima. O sea, todos llegan tarde porque no arrancaron en primera instancia. Y después, bueno, es tarde. Pregunta número 10. Sale de nuestro video número 9. ¿Obra maestra del contraataque o error defensivo? ¿Dónde? También en la jornada 21 pitó el 2-0 en el que el Sevilla venció al Granada. Atención a Munir con la primera de la segunda parte. ¡Para adentro! 30 segundos de la segunda parte. Llegó completamente libre de marca. Munir El Haddadi cruzó ese centro al segundo palo. Y Luuk de Jong, al que se le da bien el Levante. Ya lo dijimos, en la primera respuesta. Inicia el segundo tiempo. Entran dormidos los del equipo que reciben el gol. El primer error es no tener un primer defensor sobre la pelota a quien ejecuta el pase al vacío. Y el segundo error es cómo marca el marcador de punta del lado derecho. Deja pasar la pelota y nunca va al hombre. O sea, o va al hombre o va a la pelota. Él no va a ninguno de los dos, ni al hombre ni a la pelota. Eso es lo que permite que Cotellón termine haciendo el gol después del perfecto centro que envió su compañero del lado izquierdo. Y ahora el paradón de la fecha. ¿Qué es el paradón de la fecha? Es la mejor atajada de todos los partidos que se dieron en la última fecha del fútbol español en este caso. Colchonero, pero el Athletic poco a poco se va a meter en el partido y a generar ocasiones tan claras como esta de Geray Álvarez. El paradón extraordinario de Jan Oblak. El premio es para Oblak, el arquero del Atlético de Madrid, en un atajadón, paradón terrible que tiene un grado de dificultad extremo, dado que él va hacia su derecha, la pelota le viene hacia su izquierda tras una peinada en el jugador, en el delantero del Athletic de Bilbao. Eso modifica el rumbo de la pelota y le da una mayor celeridad, lo que hace que en su extensión él llegue, y eso es lo que le da la característica de atajadón. Así que nuestras felicitaciones para Oblak, terrible arquero. Y llegamos a nuestro Te la dejé picando para el próximo programa. Pregunta: ¿cuál es el sistema táctico que da mayores y mejores resultados? Y llegamos al final de nuestro programa. Hasta el próximo jueves a las 22 horas. Si te gustó, danos like y suscríbete. Seguinos en nuestras redes, TikTok e Instagram, @ferrofo, donde tenemos todos nuestros videos. Nos vemos.